Ya. Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Ya. Buenas. Aquí le puse guía número 7. La semana pasada estuvimos hablando algo de la guía número 6, pero era relacionado también con lo que estábamos viendo en cuanto a los aportes de los trabajadores y empleadores en relación a sus cotizaciones previsionales, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de esta clase, ya vamos a poner aquí la fecha, la puse ahí, digamos, más abajo, pero el objetivo de la clase de hoy, que estamos a 03 de julio de 2020, ¿ya? Sería lo siguiente, vamos a seguir con lo mismo, ¿ya? Porque tengo que darles también un anuncio con respecto a esto, ¿ya? El objetivo es reconocer los aspectos relacionados con los descuentos, ¿ya? Y aquí voy a poner bien destacado, ¿ya? Con los descuentos, por un lado, y aportes, por el otro lado, ¿ya? Recuerden que habíamos dicho que aquí teníamos consideraciones diferentes en cuanto a los descuentos. Los descuentos corresponden justamente a los aportes que hace el empleado, el trabajador, ¿ya? Y que se le descuentan a través de las planillas o de las liquidaciones de sueldos. Y los aportes, ya está relacionado con los empleadores y tiene que ver con los montos que él tiene que aportar, ¿ya? Para financiar, digamos, algunos seguros, más que todo en cuanto al trabajador, ¿ya? Entonces, la clase del 3 de julio, vamos a empezar a hablar de lo que es el seguro de cesantía, pero para complementar algo que quedó pendiente en la clase pasada, ¿ya? Recuerden que el seguro de cesantía, ¿ya? Se divide en dos situaciones. Por un lado teníamos la cuenta individual del trabajador y por el otro lado tenemos el fondo solidario, ¿ya? Y en el fondo solidario dijimos que dependiendo del tipo de contrato aportaba el trabajador y el empleador, ¿ya? Perdón, el trabajador no aportaba porque en las dos situaciones aporta 0, ¿ya? Y el empleador, vamos a sacar al trabajador porque el trabajador realmente no aporta nada, ¿ya? En el fondo solidario, ¿ya? 0, ¿ya? Y nos faltó mencionar la clase pasada, ¿ya? El aporte del Estado, ¿ya? El Estado aporta, ¿ya? Todos los años al fondo solidario, ¿ya? Y aporta una cantidad que es fija, ya no aporta una cantidad permanente. El Estado todos los años aporta 225.792 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Al año. ¿Ya? No importa qué tipo de contrato sea, no importa, digamos, en este sentido nada, porque el Estado aporta esta cantidad al año al Fondo Solidario. Si ustedes se fijan, cuando se aporta al Fondo Solidario, no va a la cuenta individual del trabajador, ¿ya? Va directamente al Fondo Solidario. Y excepcionalmente, con todo lo que está pasando este año, con el tema de la crisis sanitaria que tenemos, esta pandemia, y el uso que están haciendo los trabajadores, por ejemplo, al seguro de cesantía, es que el Estado también, fuera de esta cantidad, está haciendo un aporte adicional, ¿ya? El Estado también hace un aporte adicional, pero por tiempo de pandemia, ¿ya? De 2.000 millones de, ya, 2.000 millones de dólares. Aquí tengo 2 millones, ¿ya? El Estado, aparte de aportar esto, está aportando ahora por tiempo de pandemia 2.000 millones de dólares al Fondo Solidario, ¿ya?
porque muchos trabajadores están ahora con sus contratos suspendidos. ¿Y qué pasa con eso cuando está el contrato suspendido? El trabajador está haciendo uso, en primer lugar, de su cuenta individual que tiene en el seguro de cesantía, y lo que le va a faltar para cubrir, por ejemplo, el dinero de los 5 meses que puede estar sin trabajo, lo están sacando del fondo solidario. Entonces, cuando se reanude todo esto, digamos, cuando se empiece a hablar de cierta normalidad, ya, el trabajador prácticamente no va a tener nada en su cuenta individual del seguro de cesantía. ¿Se entiende eso, chiquillos, o no? ¿Se entiende lo que estamos hablando con respecto a lo que está pasando hoy en día? Porque la verdad es que esto es sumamente importante entenderlo para poder saber, digamos, cómo se está financiando toda esta situación del seguro de cesantía que están ocupando los trabajadores. ¿Ya? Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, yo se los mandé en una guía. ¿Ustedes han escuchado hablar de la suspensión del contrato de trabajo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué han entendido de la suspensión del contrato de trabajo? Que el contrato se suspende por alguna crisis que esté pasando la empresa o situación. Claro, el contrato justamente como dice Danitza, se suspende la relación laboral del trabajador con el empleador. Pero para ello también hay ciertas consideraciones u obligaciones que tiene que seguir cumpliendo el empleador. ¿Saben ustedes cuáles son las obligaciones que debe seguir cumpliendo el empleador en caso de suspensión del contrato de trabajo? Que está relacionado con nuestro tema, ¿ya? ¿Ve el seguro de cesantía? Como obligación, el empleador tiene que seguir pagando las cotizaciones previsionales del trabajador. Ya, o sea, se suscriben a este pacto del seguro de cesantía, pero el empleador no le va a pagar las remuneraciones al trabajador, no le va a pagar el sueldo, por ejemplo, pero sí se compromete a mantener al día las cotizaciones previsionales. ¿Ya? El trabajador, ¿qué plata va a tener? ¿Qué plata va a recibir? El trabajador va a recibir, por ejemplo, el dinero que tiene acumulado en su cuenta individual. Y cuando esta cuenta individual a él se le agote, va a seguir recibiendo dinero. ¿Pero de dónde? Del fondo solidario. ¿Se fijan? Eso es lo que está pasando hoy en día, chiquillos. Eso es lo que está pasando con muchos trabajadores, ¿ya? Que están sacando el dinero de su cuenta individual, del seguro de cesantía, ¿ya? Cuando se agota sale del fondo solidario. Por eso que el Estado, en esta época, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, de crisis sanitaria, ¿ya? El Estado está haciendo este tremendo aporte de 2.000 millones de dólares, ¿ya? No son millones de pesos, no son 2.000 millones de pesos. Y esto lo anunciaron en marzo, en abril más o menos, ¿ya? Ahora, el pacto de suspensión laboral es todo un tema. O sea, no sé si ustedes han visto, han escuchado de algún familiar de ustedes, amigos, que se haya acogido a esta ley. ¿Conocen a alguien o no? No. ¿No? Ya. El pacto justamente es eso, pues es un acuerdo entre trabajador y empleador, en donde el trabajador y el empleador acuerdan justamente no seguir o suspender el contrato de trabajo. El empleador en este caso se compromete a seguir pagándole las cotizaciones y el trabajador recibiría el dinero que tiene acumulado en su cuenta individual de seguro de cesantía, y como les digo, cuando se le agote ese dinero, el Estado le empieza a pagar de acuerdo a lo que tiene en el fondo solidario. ¿Ya? Eso es lo que está pasando hoy en día con el tema de la crisis, por ejemplo, que estamos viviendo con esta pandemia que nos tiene ya bien complicado a muchos. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es entregar datos, y ustedes con esos datos van a responder algunas preguntas. Por eso es que yo les pedía que tuvieran con calculadora y el cuaderno y tuvieran un lápiz. ¿Ya? Porque se recuerdan ustedes que la semana pasada nosotros quedamos, por ejemplo, con los datos de una liquidación, pero más allá de la liquidación, ahora estábamos pidiendo, por ejemplo, los aportes que se hacían por parte del trabajador en este caso,
a la AFP, ¿ya? Y de esta cantidad que se descontaba a la AFP, ¿cuánto realmente iba a su cuenta individual en la AFP? ¿Ya? Y para ello estábamos viendo los análisis que teníamos aquí abajito, ¿ya? Estos análisis, por ejemplo, ¿ya? Que en esto quedamos la semana pasada, ¿se recuerdan? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo a ustedes, ¿ya? Les voy a pedir que anoten un sueldo X imponible, ¿ya? No vamos a hacer el cálculo porque supuestamente esto ya lo manejamos. Ahora vamos a partir del total imponible y de este total imponible vamos a llegar a las anotaciones o registros que se tienen que hacer en las planillas de cotizaciones. ¿Les parece? ¿Todos tienen su calculadora, su lápiz, su cuaderno a mano? Sí. No, profe, espera un poquito. Ya. Ya, lo otro. Profe, yo no, disculpe, estoy lavando la ropa mientras hago la clase. Está lavando la ropa mientras hace la clase. Ya. En un ratito me desocupo, ya me queda una pura camiseta. Ya, Danisa, te esperamos, si no hay problema. Porque mira, tengo que ser bien honesto con ustedes. A mí me mandaron a comprar en la mañana al supermercado y a la feria. ¿Ya? Llegué con un poquito de frío, así que con todo respeto y permiso, ya me estoy sirviendo una taza de té. Qué buena. No se molestan ustedes, ¿no es cierto? No, ¿Por qué? adelante. No, Porque- no importa. Porque estamos en familia, pues ahí ustedes también se pueden tomar una tacita de té y así hacemos esto un poquito más. Ve que está más helada el agua aquí. Estoy lavando. Sí, Sí. así voy con las cosas. Ya, entonces, vamos a esperar a la Danitza. Esperemos, por ejemplo, a ver si Justín o Diego tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer con respecto a lo que estamos Yo viendo. tengo una pregunta, profe, aprovechando. Se me Es olvidó. la idea, pues. Sí, dime. Era, ¿Cuál es tu a pregunta? ver, creo, ¿de qué se trataba el fondo solidario, creo que se llamaba? Algo así. El Fondo Solidario. Sí, Sí, ¿de qué se trataba? ya. Mira, a todos los trabajadores, ya, se les hace un descuento dependiendo del tipo de contrato que tengan. Ya aquí yo voy a seleccionar el trabajador. Por ejemplo, está relacionado con el seguro de cesantía en primer término, ¿ya? Y ¿Ya? está relacionado también con los aportes que recibe tanto la cuenta individual o el fondo solidario, tratándose específicamente del seguro de cesantía, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos saber del seguro de cesantía? Que el seguro de cesantía, como te decía hace un momento, se dividía en dos secciones, dos partes. Por un lado tenemos la cuenta individual del trabajador, que aquí es donde está el dinero del trabajador. Esto es único y exclusivamente propiedad del trabajador. Y por otro lado, en el mismo seguro de cesantía, tenemos otra sección que es el fondo solidario. Si tú te fijas, o por lo menos yo que pretendo mostrarlo de esa manera, los dos, tanto cuenta individual del trabajador como fondo solidario, son por sí mismos el seguro de cesantía que en este momento tenemos en este país, ¿ya? Ahora, es importante hablar también con respecto a la cuenta individual y al fondo solidario, cómo se financian, o sea, de dónde se genera el dinero que recibe cada uno, cada sección, ¿ya? Entonces, la cuenta individual es lo que aporta el trabajador si su contrato es indefinido y lo que aporta el empleador también si su contrato es indefinido. Y también aquí está el aporte en caso de que sea trabajo, contrato en plazo fijo, la cuenta individual. Y el fondo solidario es también el otro monto en dinero que recibe el seguro de cesantía, pero que se destina al fondo solidario y que en este caso aportan solamente empleadores y el Estado, ¿ya? El trabajador no aporta dinero al fondo solidario del seguro de cesantía, ¿ya? Entonces, ¿qué es este fondo solidario? El solo nombre lo indica. ¿Esta pregunta qué la está haciendo Danitza o era...? Sí, la Danitza. Ya, Sí, Danitza. yo me acuerdo. Ya. Este fondo solidario, por el solo nombre ya podemos identificar, digamos, de qué se trata. Se trata justamente de ser solidario, valga la redundancia, con aquellos trabajadores que, habiendo agotado su cuenta individual, ya siguen percibiendo el beneficio del seguro de cesantía. Entonces, este fondo solidario no discrimina. Lo único que hace es decir, este trabajador tiene que seguir recibiendo su seguro de cesantía, se le agotó su dinero de la cuenta individual, vamos dándole entonces de este fondo
a esa persona que se le agotó su cuenta individual. Por eso es el nombre de solidario, o sea, no discrimina si es una persona, por ejemplo, que tenía un contrato que ganaba 3 millones de pesos, o es una persona que ganaba el mínimo, 350.000 pesos. Ya, no hace ninguna distinción. Simplemente se le acabó el dinero a este trabajador y el fondo solidario va en su auxilio, en su ayuda. ¿Ya? Por eso, solidario. ¿Ya? Está a disposición de todos aquellos trabajadores que, habiendo agotado su cuenta individual, siguen recibiendo el seguro de cesantía. No sé si la explicación aclara tu duda, Danita. Sí, ¿Sí? Ya, bien. Entonces, como yo les decía, la semana pasada nosotros estábamos viendo, por ejemplo, una situación cualquiera. Decíamos que si el sueldo imponible, que lo teníamos aquí en la guía, era X monto, ¿cuánto de ese monto iba, por ejemplo, ya, al fondo de pensiones? Que ahí también tenemos que hacer otra aclaración con respecto a cuenta individual. Nosotros en normativa laboral vamos a ver dos tipos de cuentas individuales, ¿ya? Por un lado, tenemos la cuenta individual del seguro de cesantía, ¿ya? Y por otro lado, tenemos otra cuenta individual, pero que está relacionada con, ya está relacionada con el fondo de pensiones. ¿Ya? Entonces, tenemos otra cuenta individual, pero que en este caso, ya, está relacionada con el fondo de pensiones. ¿Ya? Y esta cuenta individual, que está relacionada con el fondo de pensiones, es una cuenta individual del trabajador, ¿ya? En donde este trabajador todos los meses va a aportar un 10% a este fondo de pensiones, ¿ya? Todos los meses el trabajador, con el dinero que le descuentan, ¿ya? Va a su fondo de pensiones, es decir, el dinero que él va a ocupar cuando jubile, un 10%. ¿Ya? Aquí vamos a poner el 10%. ¿Quién administra este fondo de pensiones? Lo administra la AFP. ¿Ya? Recuerden que existe una diferencia entre AFP y AFC, y ustedes la semana pasada la decían. La AFP, ¿qué significaba? ¿Administradora de qué? De fondo de Fondo de pensiones. pensiones. Fondo de pensiones. De fondo de pensiones. Y por otro lado, tenemos la AFC, que administra, ¿ya? La AFC. ¿Y qué significaba AFC? Administrador de fondos de cesantía. Administradora de fondos de cesantía, ¿ya? Y que para efecto de esta clase, ¿ya? Que también se los decía la semana anterior, para efecto de esta clase, ¿ya? Es importante que sepamos que tanto el dinero que va al fondo de pensiones del trabajador, que está aquí, digamos, en su cuenta obligatoria, y lo que va al seguro de cesantía, ¿ya? En ambos casos hablábamos de planillas de la AFP, es decir, la AFP recibe el dinero de la AFC, pero después se lo tiene que entregar a esta entidad o institución que se llama Fondo de Cesantía. No es que sea una plata para la AFP, lo que pasa es que está en la misma planilla. ¿Y se recuerdan por qué estaba en la misma planilla? ¿Se recuerdan por qué les dije que por qué la AFP cobraba en sus planillas el dinero de la AFC? ¿Quién se acuerda? Era porque estaban relacionadas en... No me acuerdo en qué parte, Ya. pero estaban relacionadas. Resulta que este beneficio para los trabajadores, ya, el seguro de cesantía, que es un beneficio para los trabajadores, nace en este país en octubre del año 2002, específicamente el 2 de octubre. Desde ahí se empezó a generar este seguro de cesantía. Y esto, como nace por ley, ya, y esta ley consiste en que el Estado, por medio de esta ley, le dice a los trabajadores que van a tener que aportar para su seguro de cesantía un 0,6% si su contrato es indefinido, y si su contrato es fijo o por obra, no van a aportar nada. ¿Ya? Por otro lado, le imponen al empleador aumentar su carga, digamos, en cuanto a los aportes que él tiene que hacer para la seguridad del trabajador, le imponen
aportar un 2,2%, ¿cierto? Un 2,2%, un 2,4% en este caso, un 2,4% si es contrato fijo y un 3% si es contrato indefinido. ¿Ya? Entonces, se creó esta ley, se creó este seguro de cesantía, pero cuando se creó, como les decía la semana pasada, se creó con estas instrucciones y faltaba quien administrara este dinero. O sea, faltaba ya la institución que se hiciera cargo de esta plata, de este descuento o de este aporte para el seguro de cesantía. ¿Ya? Y para hacerse cargo de este dinero, postularon muchas instituciones, por ejemplo, postularon todas las cajas de compensación, postularon las ISAPRE, postularon las cooperativas, postularon las AFP unidas, ¿ya? Postularon también las mutuales de seguridad, porque todas querían administrar esto, porque el administrar esto significa, por ejemplo, poner este dinero en el mercado de valores y obtener también dividendos por esto. Los intereses que se ganan, todo eso, digamos, van para la institución que lo administra. ¿Ya? Entonces, esto era como algo que atraía a todas estas instituciones. Y esto se llama licitación. O sea, el Estado licitó este seguro de cesantía. Le preguntó a estas instituciones, ¿quién ofrece las mejores condiciones para administrar este dinero? Y las que ofrecían las mejores condiciones para el Estado, en cuanto a la administración de este dinero, fueron las AFP. Motivo por el cual esta cantidad sale ya o se menciona en las planillas de la AFP. Pero no significa que quede para la AFP, porque la AFP, como les digo, después, ¿qué hace? Toma todo este dinero que recibió para la AFC y se lo envía a la AFC. ¿Se entiende, chiquillos, el panorama? ¿Queda claro, no? No mucho, profe. ¿No mucho? Ya. Vamos viendo, vamos a ver de qué manera se puede explicar esto. Ah, profe, por si acaso ya estoy lista ya. Ah, ya. Qué bueno que estás con tu lápiz, con tu calculador y con todo ahí. Ya. Chiquillos, lo importante es que nada quede, digamos, en el tintero, porque en el fondo estos son como pinceladas que se hacen, por lo tanto es sumamente importante que quede claro. ¿Ya? Primero que todo, ¿ustedes saben lo que es una licitación? En este caso hablamos de una licitación pública, ¿ya? Creo que no. No. Licitación, y en este caso se habla de que es una licitación pública, ¿ya? Una licitación es una invitación, ¿ya? Por parte del Estado, ¿ya? Para un negocio en particular o administrar, en este caso, un dinero que provenía de la AFP, que va a provenir de la AFP, ¿ya? Entonces, el Estado, a través de esta licitación, invita a las instituciones que podrían eventualmente administrar este dinero, ¿ya? Entonces, digamos que se crea la ley, ¿cierto? Se crea la ley por parte del Estado y se dictamina por medio de esa ley que se va a implementar un nuevo descuento para los trabajadores que tienen un contrato indefinido y un nuevo aporte para los empleadores, ¿ya? Que va a depender también del tipo de contrato, para crear el seguro de cesantía, ¿ya? Y aquí, como esto es dinero, ¿ya? El Estado le pregunta o le dice, invita a las instituciones, por ejemplo, invita a las instituciones que les dije, invita a las AFP, ¿ya? A todas las AFP. Invita a las cajas de compensación, ¿ya? Entonces el Estado le dice, miren, las AFP, las cajas de compensación y asignación familiar, ¿ya? Las mutuales de seguridad, ¿ya? Las ISAPRES, ¿ya? Cooperativas. ¿Se fijan? Todas estas instituciones, ¿ya? Participan de esta invitación que hace el Estado. Porque todas estas instituciones quieren administrar, ¿ya? El dinero que va a generar este seguro de cesantía. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ellos tienen que pagar, digamos, un derecho para participar en esta licitación, en esta invitación.
y tienen que ofrecer las mejores condiciones para la administración de este seguro. Por ejemplo, las AFP, ¿qué dijeron? Las AFP dijeron, nosotros tenemos oficinas en todo Chile. Y no solamente en todo Chile, no basta con eso. O sea, aparte de tener oficinas en todo Chile, tenemos oficinas de nuestras AFP en prácticamente todas las comunas, ya sea las comunas de Santiago, las comunas en regiones, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas sucursales en donde los trabajadores pueden ir, digamos, a hacer los trámites relacionados con la AFC. Ustedes saben que las AFP son más que las cajas de compensación, ¿ya? Más que las mutuales de seguridad, más que algunas cooperativas. Entonces, las ISAPRES también dijeron, ya, nosotros también queremos administrar este dinero, pero ofrecemos estas sucursales que son menores que las AFP. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Bueno, nos conviene más lo que nos están ofreciendo todas las AFP, ¿ya? En cuanto a que el trabajador va a tener más acceso a hacer sus trámites del seguro de cesantía, entre otras cosas. Entonces, dijeron simplemente bien, las AFP se adjudican este cobro del seguro de cesantía. Y como se lo adjudicó la AFP, lo incluyeron en sus planillas a partir del año 2002. Si se lo hubiese adjudicado a la ISAPRE, por ejemplo, la ISAPRE hubiese puesto esto en sus planillas. Si se lo hubiese adjudicado la caja de compensación, las cajas de compensación lo hubiesen tenido. ¿Se fijan? O sea, en el fondo la licitación consistía en querer saber quién iba a administrar este monto. ¿Ya? Eso era lo Profe, relacionado con la AFC. Diga, Diego. ¿las cooperativas en qué consisten? Las cooperativas son asociaciones, por ejemplo, de personas que están destinadas a conseguir ciertos beneficios para los socios, ¿ya? Se supone, y recalco esto, se supone que no persiguen fines de lucro, ¿ya? Entonces, se crean estas cooperativas con determinados fines. Por ejemplo, se crean las cooperativas habitacionales, ¿ya? Y estas cooperativas habitacionales justamente se encargan de gestionar viviendas para los socios, ¿ya? Entonces, ingresa una persona o ingresan varias personas a una cooperativa habitacional y tienen que ir aportando dinero. Estas cooperativas van administrando ese dinero y cuando ven que tienen una cantidad ya suficiente, ven un terreno, por ejemplo, contratan una constructora y empiezan a construir viviendas para los socios que estaban en esta cooperativa habitacional. ¿Ya? Entonces, son instituciones que se crean para satisfacer ciertas necesidades de las personas. Hay cooperativas de consumo, por ejemplo. Cooperativas de consumo en donde estas cooperativas ya tienen convenios con distintos supermercados, casas comerciales, farmacias, ópticas, lo que a ustedes se les ocurra. Ya entonces, estas cooperativas consiguen buenos precios, por decirlo de una manera, con esos establecimientos comerciales y trasladan esos buenos precios a los socios. Ya incluso le pueden dar ciertos vales para que los socios compren en esos locales o en esos establecimientos ciertos productos. Y después la cooperativa se lo va descontando a ellos por planilla. Ya le llega ese descuento a la empresa y la empresa se lo empieza a descontar a los trabajadores. O sea, en el fondo son instituciones que se crean justamente para satisfacer necesidades de las personas, en este caso la mayoría son trabajadores, y les llega ese descuento por planilla, pero ellos pueden tener, por ejemplo, ese beneficio. Tienen que comprarle lentes, por ejemplo, a uno de sus hijos. Estas personas van a una de estas ópticas que están asociadas a esta cooperativa, ya compran lo que necesitan y lo pagan en cómodas cuotas. ¿Ya? Generalmente es para personas de recursos limitados en cuanto a que, por ejemplo, pueden ser personas que no tienen acceso a las instituciones bancarias, ¿cierto? Porque hoy en día ya todas las personas trabajan con tarjetas de crédito y tarjetas, por ejemplo, de las tiendas comerciales que ya todos conocemos, llámese Almacenes París, Falabella, etcétera. Entonces, ellos con esas tarjetas, con esos créditos, pueden acceder a ese tipo de situaciones. En cambio, hay otras personas que no tienen estos, digamos, no les alcanza para, digamos, tener tarjeta de crédito en un banco. Entonces ellos participan de estas cooperativas.
Ya en el fondo son asociaciones de personas que se crean justamente para ir en ayuda de aquellas personas que se podría decir, entre comillas, que son de escasos recursos, que trabajan sí, pero que no tienen acceso al sistema financiero en nuestro país. ¿Se aclara tu duda, Diego? Sí, profe, quedó ¿Sí? claro. Ya, qué bueno. Bien, ya chiquillos, entonces, miren, yo a ustedes les voy a dar un monto, que va a ser el monto imponible. Dije en un principio que esto lo íbamos a hacer para evitarnos todo el paso de la liquidación, ¿ya? Y ustedes con ese monto imponible van a trabajar única y exclusivamente en las anotaciones que van en las diferentes planillas de cotizaciones, ¿ya? Por ejemplo, de ese monto imponible, ¿cuánto debería, digamos, registrarse en el seguro de invalidez y sobrevivencia? ¿Cuánto debería registrarse en el aporte que hace el trabajador al seguro de cesantía o cuánto debería registrarse en el aporte que hace el empleador al seguro de cesantía? Pero no conforme con eso, ¿ya? También yo les voy a preguntar que de un determinado monto, de este aporte que hace el empleador, considerando un trabajo un contrato de plazo indefinido, cuánto llega a la cuenta individual del trabajador y cuánto llega al fondo solidario. ¿Ya? Que en el fondo es el análisis que yo necesito que hagan para que ustedes puedan entender lo que representa en el fondo la situación de las planillas de cotizaciones en cuanto a los descuentos que se le hacen al trabajador y a los aportes que hace el empleador. ¿Estamos de acuerdo? Espérate que tengo WhatsApp del curso de ustedes, chiquillos. A ver, vamos viendo. Pero vamos a bajarlo ya porque... Ya. Ahí lo dejamos en modo silencioso. ¿Ya? Bien. Entonces, estamos claros. ¿Ya? Todo parte del total imponible. Anoten el primer ejercicio. Ejercicio número 1. Ya, lo vamos a hacer debajito o arribita de las planillas. ¿Ya? Todos están anotando. Ejercicio número 1. Ejercicio número 1. ¿Ya? Bien. Total imponible. Total imponible. Vamos a poner 957.250 pesos. ¿Ya? Tenemos el total imponible. Con este total imponible, por ejemplo, yo le voy a decir que se trata de un contrato de plazo indefinido. ¿Ya? Contrato de plazo indefinido. ¿Se alcanza a leer la pregunta? Sí, profe. ¿Ya? Bien. ¿Cuál sería la respuesta de la primera pregunta? Tengo un total imponible de 957.250 pesos. Se trata de un contrato de plazo indefinido. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto ingresa al fondo de pensiones del trabajador y por qué? Pues depende en qué AFP esté o no. Para efectos de la AFP, buen punto, Danitza, no tiene mucha importancia en cuanto a la respuesta. Porque en este caso nosotros hablamos de un porcentaje fijo. Sí, está hablando de lo que va al fondo del trabajador, o sea, Claro, el 10%. justamente, esa es la respuesta. Ahora, esa es la respuesta, ese es el 50% de la respuesta. Serían, o sea, yo lo saqué con la calculadora y me dio 95.725. Ese sería el otro 50%. Muy bien, Diego. Bien, porque Máquina. Diego, por ejemplo, captó las dos situaciones. Esta cantidad ya indica claramente, o la pregunta indica claramente,
lo que va al fondo de pensiones. Aquí no estamos hablando de la comisión, por ejemplo, que cobra la AFP. Ahí en ese caso tendríamos que haber dicho, por ejemplo, AFP Habitat, cotización 11,27. Lo que ustedes tienen que saber con respecto a lo que se le descuenta a los trabajadores es que un 10% del total imponible va directo a su fondo de pensiones. Esta es la plata que va acumulando el trabajador para cuando él jubile. El monto, el porcentaje de la comisión, ¿ya? Ese es el aporte que también hace el trabajador, pero directamente a la AFP para que esta AFP administre los fondos previsionales. Y esa plata el trabajador no la recupera, no la vuelve a ver. ¿Ya? Entonces, muy bueno el antecedente y el análisis de la primera respuesta. Un 10%, ¿ya? Que representa el 95.725. Si Diego, por ejemplo, hubiese respondido 95.725, también está correcto. Porque yo no estoy preguntando por el porcentaje, estoy preguntando por el monto que ingresa al fondo de pensiones. Ya, pero él dijo 10%, muy bien. Ya, ¿y cuánto es ese 10%? Este monto. ¿Estamos, chiquillos? Ahora, este sería el cierre de esta primera clase. Ustedes van a tener que prepararse la próxima, ya que vienen unos minutos más, y la próxima se va a tratar única y exclusivamente de preguntas como las que tenemos acá. La idea justamente es que ustedes vayan haciendo todas las consultas para que puedan entender lo que estamos hablando, ¿ya? Y después de esto lo vamos a retomar nuevamente con un ejercicio en cuanto a confeccionar la liquidación y trasladar la información a las planillas que estamos analizando en este minuto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chiquillos? ¿Algún comentario?